es la maestra Brenda Sandoval. Ella es investigadora en la ONG Closet de Sor Juana. Y bueno, yo quisiera que nos hablara un poquito de ella, de su trascendencia. Y después, pues ella trae una ponencia que se llama Masculinidades Lésbicas. Con ustedes, Brenda, y pues la recibimos con un aplauso. Muchas gracias, Brenda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Brenda Sandoval Baena. Soy una lesbiana defensora de derechos humanos, joven y feminista, y trabajo en el Closet de Sor Juana AC. Es una organización de lesbianas feministas que desde 1992 se dedica a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, principalmente aquellas que viven discriminación por su orientación sexual y su identidad de género. Y bueno, tenemos varios programas y nuestro trabajo se enfoca principalmente a la participación política de las lesbianas, a los derechos de lesbianas, fundamentalmente educación, trabajo y salud, y al activismo lésbico. Y bueno, yo además, antes de colaborar en el Closet de Sor Juana, también fui parte de un laboratorio de masculinidades por el Centro de Estudios Políticos y Sociales en el estado de Morelos. Y bueno, esta charla que propongo el día de hoy surge un poco de esa experiencia, un poco también de las lecturas feministas y lecturas acerca de las nuevas masculinidades, principalmente de Andrea Lacombe. Y bueno, claro, desde el trabajo y las reflexiones colectivas que sostenemos desde el Closet de Sor Juana. Y antes de comenzar, les pediré que además me permitan hablar en algunos momentos en primera persona, ya sea individual o de manera colectiva. Y esto es porque esta reflexión me parece que surge desde la subjetividad y que es importante también colocarla desde lo personal, no como lo personal como un absoluto, pero sí reconociendo que lo personal es político y que lo político también atraviesa nuestras vidas y nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, la masculinidad lésbica es una identidad y una expresión que surge en un mundo dividido por un binario que tiene que ver con el sexo y con el género, ¿no? Este binario de género impone ciertas normas como máximas en el discurso, en las expectativas, en lo que se espera de nosotras, en las leyes, en las instituciones, y además especifica ciertas formas performáticas de expresar ese género. Es decir, el género no solamente tiene que ver con la identidad, sino cómo se traduce en nuestras relaciones, en nuestras formas de presentarnos en la sociedad y de interactuar con otros actores. En ese sentido, los feminismos han logrado avanzar conceptual, política y culturalmente, y han logrado establecer una distinción entre la categoría género, cuerpo y orientación sexual. Y sobre todo los feminismos lésbicos y transfeminismos han acentuado la diferencia entre, han acentuado la diferencia entre cuerpo, orientación e identidad. Y además haciendo críticas a las formas y las estructuras de la heteronormatividad y el sistema cisgénero, visibilizando estructuras del sistema patriarcal que no son entendibles desde una perspectiva heterosexual. Es en este marco donde surgen las reflexiones sobre las masculinidades lésbicas. ¿Son o no un deber ser? ¿Dependen de la masculinidad de los hombres? ¿Son masculinidades alternas o pertenecen a la hegemonía? ¿Son una expresión, una identidad o ambas? ¿Cuáles serían las preguntas de las masculinidades lésbicas además sobre sus relaciones, es decir, sobre las formas en las que los sujetos se relacionan con otros? Y bueno, espero que durante estos minutos pueda plantear algunas y trazar algunos caminos para que podamos transitar en una reflexión colectiva. Las masculinidades lésbicas existen en un mundo dividido por un binario sexual y genérico, en el que se proyectan mandatos sociales en nuestros cuerpos e identidades. En ese sentido, lo que se espera de las mujeres es que sean femeninas. Las traileras, las camioneras, las butchers, las machorras expresan a través de sus cuerpos, sus actitudes, sus palabras, su caminar y su forma de relacionarse, su identidad, con formas y modos que históricamente le han sido negados a las mujeres. Por ello, situarnos en un mundo como sujetos que se reconocen como masculinas, y me refiero a la vindicación y reivindicación, por ejemplo, de la palabra machorra, tener comportamientos que generalmente no son asociados a las mujeres, por un lado,
propone un reto identitario. Este reto identitario al que me refiero es el vindicarnos como mujeres y al mismo tiempo tener actitudes que no están asociadas al ser mujer, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que en la secundaria siempre hacía el chiste un poco con nerviosismo dentro del baño de mujeres que algún día alguien me iba a correr de ahí. Así, las lesbianas masculinas creamos discursos, otros códigos de comportamiento, es decir, otras narrativas. Situadas en este mundo, creamos otras formas de ser mujeres que se enfrentan a la heteronormatividad y al género, y por ello hay una apuesta política en la masculinidad lésbica. Y estas formas también se traducen en las maneras en las que nos relacionamos con otras mujeres, ya sea en las relaciones erótico-afectivas y también en las formas en las que nos relacionamos con otras mujeres lesbianas, ¿no? Ya sea como compañeras o con otras mujeres heterosexuales. Y por eso ahora me parece que es importante echar un vistazo también a la historia de la construcción de la identidad lésbica y de las masculinidades lésbicas. Hay que tener presente que la patologización de la homosexualidad y específicamente la patologización del lesbianismo condujo a que en el siglo XIX y en el siglo XX se hicieran una serie de investigaciones sesgadas, porque claro que suponían ontologías y suponían que las mujeres básicamente teníamos que vivir bajo el mandato de los hombres, en las que se consideraba a las lesbianas como carentes de algo, como anormales, como enfermas, e incluso se llegó a tratar a los homosexuales y a las lesbianas como una especie o una subespecie humana. Algunos de estos estudios, a modo de ejemplo, son Lesbianismos como aberración, de Paul Marot, los estudios en hospitales psiquiátricos de Krafft-Ebing, Estudios de la psicología del sexo, el volumen 2, que es sobre inversión sexual, y el comportamiento sexual en una hembra humana de Freud, entre otros. Y bueno, esto también viene a pie por el día que estamos conmemorando el día de hoy, ¿no? El 17 de mayo. Asimismo, algunas de estas investigaciones estuvieron dedicadas a averiguar la naturaleza del lesbianismo, de dónde surge, cuál es el verdadero lesbianismo. Y entonces surgió la distinción entre un origen congénito y un origen adquirido. Las lesbianas congénitas eran aquellas que tenían comportamientos masculinos y las adquiridas, las que tenían comportamientos femeninos. Es decir, impuso también unas jerarquías en las que se suponía que unas eran más lesbianas que otras, o que a otras les faltaba reafirmarse como lesbianas. Por ahora, creo que es importante recordar que el movimiento lésbico desde ese momento se contrapuso a todas estas formas de definir a las lesbianas y a la identidad lésbica, que les considera enfermas o carentes. Y así se fue creando, y además que se les considera respecto siempre a los hombres, al poder que tienen respecto a los hombres, ¿no? Y a supuestos heterosexuales. A través de las últimas décadas, las lesbianas y el movimiento lésbico en lo general hemos creado formas nuevas de identificarnos, hemos creado nuestras propias narrativas, hemos narrado nuestra historia, creado literatura, es decir, hemos creado una subcultura lésbica y en ese sentido también hemos creado una identidad sexual, una identidad en sí misma, es decir, al ser nosotras las que establecemos nuestras narrativas, nuestros discursos y quienes nos analizamos a nosotras mismas y también en nuestra relación con otras personas, hemos logrado crear un discurso que nos permite identificarnos por nosotras mismas y no en la relación que tenemos frente a heterosexuales o frente a hombres. Y bueno, en el caso de las lesbianas masculinas, lo mismo ocurre en la generación de nuevos códigos y de nuevas formas de establecer relaciones. En el libro Para hombres estoy yo, de Andrea Lacombe, nos describe un espacio que es similar a una cantina mexicana, un lugar en el que los hombres generalmente son los que gestionan el lugar, que se reúnen a beber y que se encuentran en los barrios o en las zonas populares de las ciudades. En este espacio, descrito por Andrea, relata cómo ha sido tomado por mujeres masculinas y entonces a partir del deseo sexual de estas mujeres y de las formas en las que ellas establecen relaciones, se crea una nueva gestión de ese lugar. Los hombres son colocados a las periferias y su papel en este bar es exclusivamente para invitar o servir tragos,
¿no? Para poner música en la rocola, por ejemplo, es decir, quedan fuera de la gestión de ese lugar y son las mujeres, a través de su deseo, las que gestionan totalmente este lugar. Las normas, entonces, están sujetas a los códigos que establecieron las mujeres lesbianas masculinas. Y en ese sentido, este libro nos invita a reflexionar cómo es que estos espacios se construyen. Si estos espacios son una construcción distinta de la sociedad en la que, cierto, está inmersa en un contexto mucho más amplio y que por ello también hay otras estructuras presentes, ¿no? Y que incluso las estructuras patriarcales se encuentran ahí de otra forma, pero que podríamos decir que es un espacio en el que gobiernan las mujeres, ¿no? Y que gobiernan las mujeres desde otros lugares y no desde las expectativas sociales en las que les decimos a las mujeres qué hacer. Y sobre todo donde está presente el deseo, y el deseo sexual, que históricamente también ha sido negado a las mujeres. Incluso la corporalidad de estas mujeres, las formas en las que se visten y actúan, también son una afrenta, a los modelos como típicos y jerárquicos y hegemónicos. En ese sentido, la masculinidad lésbica es una masculinidad alterna, porque no depende de las estructuras hegemónicas de la sociedad. Es decir, no está asociada a la virilidad, por ejemplo, ni a ciertos cuerpos, sino que nos permite plantear otras formas. Si bien es cierto que las relaciones de género son relaciones de poder, y las masculinidades, por ser parte de esto, también son relaciones de poder que tienen que ver con los sujetos, las masculinidades, como ya decía, de las lesbianas, por un lado, son una identidad en sí misma, pero también establecen relaciones con otros sujetos. Y entonces, aunque se definan por sí mismas, en el ejercicio de esta identidad sexual, también hay una afrenta al poder de los hombres y a la violencia ejercida por los hombres. Sin embargo, aquí hay una agenda que tenemos pendiente y que las lesbianas masculinas tendríamos que reflexionar, y es la forma en la que nos relacionamos con otras mujeres y específicamente con lo femenino. Como ya decía, por ejemplo, en la descripción que hacía del espacio del libro de Andrea Lacombe, las masculinidades lésbicas están dentro de la misma sociedad. Y así como cualquier otro sujeto, fuimos educadas y somos parte de esta sociedad y replicamos también las formas de violencia social de maneras distintas. Y en ese sentido, las lesbianas masculinas tenemos que plantearnos nuestra relación con otras mujeres, porque si bien es cierto que creamos nuevos códigos, socialmente tiene mayor valor lo masculino. Y retomando un poco lo que decía al principio sobre las investigaciones que buscaban una naturaleza de lo lésbico, la masculinidad lésbica también ha replicado comportamientos en los que lo masculino tiene mayor valor que lo femenino, y lo femenino siempre es referido de manera peyorativa. Y aunque no se da de manera explícita, pues bueno, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? La idea de que las lesbianas masculinas, como no seguimos los estereotipos, somos más libres, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, que se puede escuchar en el discurso común y que también se encuentra en algunas expresiones literarias, por ejemplo, donde las lesbianas masculinas tienen mayor temple, ¿no? Esta asociación entre la racionalidad y la masculinidad sigue presente. Y entonces ahí tenemos un reto que tenemos que atender, no solo por el compromiso ético, ¿no? Por el compromiso con otras mujeres, sino por el compromiso por nosotras mismas. Y por eso hablaba un poco sobre la historia del lesbianismo, ¿no? En un mundo patriarcal, en un mundo y en un país como este, en el que asesinan a 7 mujeres al día, el lesbianismo es un proyecto político que nos permite construir desde otro lado. No hay nada más revolucionario que amar a otra mujer. Estamos en esta afrenta política en un deseo por nosotras mismas, por las otras, y un deseo por cambiar al mundo.
Y en ese compromiso que tiene que ver no solo con nuestro quehacer político, sino también con la construcción de nuestra identidad, tenemos que seguir trabajando y seguir avanzando por el reconocimiento de las mujeres y de lo femenino para hacer frente, por un lado, a este binarismo, pero también para encontrarnos a nosotras mismas. Finalmente, quisiera decir que así como las masculinidades de los hombres han avanzado en el análisis de los distintos tipos de masculinidades, también hay distintos tipos de masculinidades lésbicas. Y en ese sentido no hay una sola representación que permita esbozar todo lo que puede ser la masculinidad lésbica, o que, por el contrario, suponga que no tiene actitudes y comportamientos femeninos o feminizados. Y en ese sentido también es importante, por eso, valorar y reconocer lo femenino y lo feminizado, porque nos permite transitar por nuestras propias historias, ¿no? La forma en la que nos construimos como mujeres, y al mismo tiempo nos permite transitar en el mundo general, ¿no? Y bueno, esa es la propuesta para el día de hoy. Muchas gracias.